Ya estamos por aquí. Hola, hola. Hola. Vale, muy bien. Bueno, pues ahora directamente lo que vamos a ver es bueno, pues un ejemplo de caso práctico, ¿vale? Que os voy a decir los datos. Tomad nota porque con estos datos vamos a trabajar. ¿Vas a Tenemos. compartir pantalla, Beatriz? Disculpa. ¿Qué? No, no voy a compartir No vas a pantalla. compartir, vale, de acuerdo. Vale. Más que nada porque si comparto la pantalla no os veo. Y quiero veros porque esto ahora ya va a ser interacción. Entonces, Ok. ahora sí podéis poner las cámaras. A lo mejor alguien no tiene cámara o audio, lo que sea, está el chat, se puede escribir por chat. O sea, admito participación por diversas vías. Entonces, tenemos a un estudiante de 17 años, un chaval. Ir apuntando los datos, no hace falta que escribáis todos, apuntad pues, como os aparezca oportuno lo que consideráis más relevante. Desde hace 2 días ha habido cambios climáticos así bruscos, con viento, lluvia. El chico ha empezado a tener tos productiva, pero no mucha cantidad, tos productiva, con sensación de calor y aversión, o sea, él tiene sensación de calor pero tiene aversión al frío, o sea, está como, necesito estar tapado, que no me dé el frío, aunque luego tenga sensación de calor así por dentro, dolor general del cuerpo, dolor generalizado, ese malestar general, sin una localización específica. Tuvo fiebre, llegó a tener un pico de 39,2 y a las 24 horas de este cuadro de calor, pero con aversión al frío, malestar generalizado, la tos aumenta de intensidad, se acompaña de expectoración amarillenta, cuesta sacar esa mucosidad, cuesta sacarla, o sea, no es algo que salga así fácilmente, cuesta sacarla, con sensación de opresión torácica, sequedad en la boca, orina menos cantidad que antes y esa orina es más oscura y ha notado pues que le cuesta más expulsar las heces porque está como más seco el contenido de las heces. Ok, estos son los datos que tenemos. Así, de un primer vistazo, de una primera tacada, ¿qué podéis obtener? ¿Cuál es la primera impresión general que os da estos datos? Que tiene viento, pues frío, ¿no? Que está resfriado. Humedad. Lo que tiene Calor. sequedad. Calor. Sequedad. Digo yo, exceso de llama en el cuerpo. Ok, hay variedad de opiniones. Muchas de ellas coinciden, lógicamente, con ataque de factor patógeno externo. Claro, eso es muy importante, que ahora definiremos mejor qué predomina y cómo evoluciona, pero habéis acertado todos en una cuestión que no es nada, o sea, que parece muy obvia, pero que no lo es tanto a veces. La exposición a un cambio brusco en los factores patógenos, o sea, en los factores climáticos externos, los ha transformado en patógenos que han llegado a romper la capacidad de defensa de esa barrera superficial y por lo tanto está ocasionando un cuadro patológico. Bien visto de entrada que hay viento, calor, humedad, no sé qué, pero claro, la primera exposición ha sido a viento y frío, ¿vale? Y humedad. Lo agudo. Viento, frío y humedad agudo. Claro, esa combinación de viento, frío y humedad agudo a nivel externo rompe la capacidad del sistema de las primeras barreras de defensa del cuerpo y arrasa. ¡Bum! De entrada, no se manifiesta así súper brusco. Fijaos los primeros signos. Hay tos, no nos dice que sea una tos intensa, sencillamente que hay tos con poca expectoración,
hay dolor generalizado, o sea, son cuadros. Sequedad también. Claro, hay un cuadro que no es muy agudo, es decir, ese factor patógeno aún no ha avanzado hacia adentro, está un poco ahí en ese sistema superficial. Dentro es algo, hay un síntoma muy, muy característico que nos habla de ese punto en el que aún el factor patógeno no ha sido expulsado hacia afuera, pero no ha penetrado hacia el interior del organismo. Chicos compis que sabéis de cositas de medicina china, ¿cuál sería ese signo, o sea, esa sintomatología que aparece en el primer párrafo, que es muy característica de esa fase intermedia en el que ni hemos La aversión al frío. Aversión al frío y sensación de calor, sí, exacto. Es un síntoma como paradójico, contradictorio, pero que nos está diciendo ni se ha metido para adentro el factor patógeno y obviamente no lo hemos expulsado hacia afuera. Cuando ya el factor patógeno, que es muy brusco, es una combinación brusca y repentina de viento, frío y humedad, ha profundizado al interior del cuerpo, que es lo que ocurre en el segundo párrafo, ¿qué es lo más manifiesto? ¿Qué es lo más manifiesto fiebre. de todo? La fiebre. La fiebre. Más cosas. La mucosidad que no calor, puede... chicos, calor. Calor, Lo abrevio yo. Signos Vale. de calor. Fiebre alta. Expectoración se torna a amarilla. Antes sabíamos que había poca expectoración, sin más. Ahora resulta que esa expectoración es amarilla. Ese cambio de coloración, lo blanco sería un más frío, más viento. Sin embargo, ya ha metido el calor, o sea, esos factores patógenos combinados ya han roto las barreras del todo y ha profundizado en el organismo. Y dentro del organismo se convierte en calor agudo. Esa fiebre alta, esa expectoración que de repente pasa a ser amarilla, que es difícil de expectorar porque como hay calor muy elevado, fijaos en la fiebre, como hay calor muy elevado, seca los fluidos, por lo tanto, torna la mucosidad en mucosidad espesa porque la deseca y la calienta, con sensación de presión torácica, lógicamente, porque ese calor está consumiendo la capacidad del yin de pulmón de humectar y de mover el chi, de difundir hacia afuera, entonces hay sensación de opresión torácica. Y la ¿Qué orina más? también. Exacto, ¿qué más? Orina concentrada, heces secas y mucosa seca. O sea, todos son manifestaciones de calor y de calor agudo. También estamos hablando de un chico de 17 años, es decir, ¿cómo es su energía principalmente? Yan. Con fortaleza, por eso también el cuerpo puede reaccionar de manera más brusca y con síntomas más bruscos, porque tiene la capacidad de defenderse de manera intensa y con sintomatología también muy aguda. Si fuese una persona más débil, más mayor, con otras patologías, sería difícil ver tanta manifestación aguda al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos claro que la situación ha empezado por un ataque de factores patógenos, de factores climáticos, que por su virulencia han sido patógenos, ¿sí? Es decir, los factores climáticos no tienen por qué ser patógenos. Si hay virulencia, como por ejemplo en este caso, entonces son patógenos. Primero afectan a la parte más superficial del cuerpo con una sintomatología medianamente leve, pero como no hemos conseguido, como no se ha actuado a tiempo o lo que haya pasado no se ha conseguido expulsar ese factor patógeno hacia afuera, ha profundizado y ya tenemos una situación manifiesta, indudablemente de calor con humedad viscosa además. Por lo tanto, una aproximación, dices, pues aparte de tener que quedarte en casa y tomar tu paracetamol para bajar la fiebre y descansar, ¿va a ser aconsejable que coma cualquier cosa o será mucho mejor si adecuamos la alimentación de este chico durante esta fase aguda a lo que está sucediendo en su cuerpo? Evidentemente hay que buscar lo mejor. Pues su madre. Exacto. Si además
Por eso no es estas cosas de, bueno, cuando uno está resfriado, come mucho, come tal. No, come ligero, come... La sopa. Claro, cosas que sean ligeras, que hidraten, etcétera, etcétera, sin que le den mucho trabajo al cuerpo, que el cuerpo ya está muy ocupado defendiéndose y haciendo frente a todas esas sintomatologías agudas. Esto por un lado, que es puro sentido Lógica. común, pero ahora nosotros, que tenemos un montón de información en la mano y sabemos un montón de cosas sobre los alimentos y sus categorías, vamos a todavía perfilar aún más. Muy bien, se aceptan propuestas, apuestas de todo tipo y condición. Quiero escucharos y con las opiniones y los datos y las cosas que vayáis diciendo, iremos elaborando nuestro plan. Yo voy tomando nota, confío que vosotros también. Por favor, id haciendo vuestras propuestas en base a que estamos. Hago una recapitulación. Fase aguda con síntomas manifiestos de calor que está afectando a los fluidos y esos fluidos, tanto a nivel de los que circulan como pueda ser la orina, a los que están contenidos, o sea, en definitiva, síntomas de calor agudo que están afectando a los fluidos orgánicos. Venga. Pues yo, por ejemplo, sí me centraría en que los alimentos fueran de carácter yin, pero ácidos al mismo tiempo. ¿No? Porque si refrescan y todos los líquidos, digo yo. Vale, miren, dice... Picante también puede ser, ¿no? De Para dispersar naturaleza... calor. Un segundo. Vea, Sí, vamos digo, a ver porque lo que ha dicho Miren. Vamos un segundo. si está en fase yan a tope, daría yin. Mira, ahí está. El picante lo daríamos en una fase más moderada. Porque estamos en fase aguda y el picante es de la naturaleza yan. Entonces, no nos gusta la estrategia de eliminar calor a través del calor. Queremos refrescar, queremos humectar, ¿cierto? Porque hay sequedad. Ese calor está consumiendo líquidos internos y está generando síntomas de calor, de sequedad. Sí. Sí. Entonces, no queremos dispersar líquidos, que es lo que haríamos con un picante. Sacas calor, pero a base de dispersar líquidos a través de la diaforesis. Nos interesa meter líquidos, conservarlos en el interior y que esos líquidos refresquen. Pero, claro, ¿van a ser solo a través de los líquidos? No, utilizaremos los sabores, los colores y todo. Colores y todo. Entonces, Miren ha dicho naturaleza yin y luego ha dicho, pero ácido también. ¿Por qué ácido también? Amargo. Claro, amargos, ácidos, porque ¿qué hacen los amargos y los ácidos? Aparte de tener porque tienen naturaleza yin. Tienen naturaleza yin, tienen afinidad por madera y por Elemento fuego. Y por fuego. Y eso hace que puedan contrarrestar muy bien el calor, aunque este calor ahora está afectando mucho a ese yao superior, pero en el yao superior también está el corazón. Y esa sensación de presión torácica también está indicando que hay un bloqueo a nivel del chi torácico, que es tanto de pulmón como de corazón. Y luego tenemos esas heces secas que están en relación, lógicamente, con la actividad del intestino grueso, que está relacionado con el metal, pero si tú humectas a nivel de elemento, también estás favoreciendo esa hidratación. Pero es que esos alimentos ácidos y amargos, en su naturaleza yin, una de las cosas que hacen es descender la energía, conservar líquidos orgánicos y ayudar a remover estancamientos gástricos. Sí. Claro, a eliminar calor y a humectar, de manera que si ayudan a descender la energía, porque una de las cosas que ocurre en los resfriados, sobre todo en los resfriados gordos, no sé si os habéis fijado, es que normalmente cursa con estreñimiento. Los días de peor síntoma, de más tos, de más congestión, de más fiebre, de más tal, es más normal que haya enlentecimiento en el vaciado gástrico, porque el chi de pulmón
que tiene como característica dispersar, pero también descender, impulsa, ayuda al movimiento descendente del peristaltismo en intestino grueso. Entonces, si ese chi de pulmón en un resfriado, como es el caso, ¿no? Un resfriado agudo, está congestionado en el pecho, no va a descender adecuadamente. Y entre que no va a ayudar en esa función descendente y el calor está sacando líquidos de las heces y por lo tanto, si no están humedecidas como deberían ser, va a descender menos, se produce ese bloqueo. De manera que esos alimentos de naturaleza yin, que refrescan, que humectan, que conservan los líquidos en el interior, que desbloquean, también nos van a ayudar porque además de eso son purificantes, ¿cierto? Vale, entonces, ¿de qué naturaleza? Ya sabemos sabores. ¿Qué colores predominantes? Aunque en este caso con los colores podemos jugar un poquito más, ¿de acuerdo? Pero para ir asentando conocimientos, ¿qué colores predominantes? Verde. ¿Verdes? ¿Qué más? Rojos. Rojos. ¿Y qué más? Podemos utilizar todos, chicos. Claro, es que A nivel de colores, pensad, los podemos utilizar Negros todos. para el agua. Los negros trabajan sobre el agua, Sí. también refrescan, también humectan. La gama blancos al de pulmón. blancos porque ayudan a Sí. dispersar y a movilizar el chi de pulmón y a eliminar mucosidad. Los Y la tierra para el bazo. amarillitos, tal, para sostener el bazo. Es decir, a nivel de colores, los podemos utilizar todos. ¿Cierto? Lo único que en este caso, obviamente, tendremos que jugar con las naturalezas y las temperaturas. ¿Ok? Sí. ¿Qué naturalezas y qué temperaturas nos van a interesar más? En este caso, ya sabemos que vamos a priorizar alimentos ácidos y amargos, que los colores los vamos a poder mezclar un poco en proporción variable, sabiendo que al priorizar ácidos y amargos va a haber más cantidad de alimentos, probablemente verdes y probablemente rojos, aunque también metamos alimentos de otros colores. Pero, ahí va, acabo. Bueno. Entonces, Pues tendrás a que nivel de combinar. naturaleza y temperatura, ¿qué vamos a priorizar? Pues los frescos. Los frescos. Pues no. Y Pero neutro. claro, los frescos. Y neutros. y neutros. Y neutros, exacto. Y los frescos no van a. Aunque vayamos a priorizar, luego también tendríamos que tener que si va a estar un tiempo priorizando fresco, el fresco también genera humedad. ¿Y para eso qué haces? Contrarrestar. Contrarrestar. Muy buena respuesta. ¿Con qué? Palabra comodín. La ¿Con qué vas a contrarrestar? Pues algo Con la- templadito. Exacto, con la temperatura caldo. a la que se toma un caldo. ¡Ay, mira qué bien! Los caldos en esta situación son maravilla. Primero porque son ligeros. Ya no van a sobrecargar al organismo, le van a facilitar mucho la digestión por motivos obvios. Segundo, porque ahí vas a poder incorporar líquidos, minerales, vitaminas, es decir, nutrientes que van a ser absorbidos de una forma mucho más fácil, pero sobre todo el tema de los líquidos, fundamental. Y lo vas a tomar a una temperatura moderada para que no afecte al estómago y porque esa persona, aunque te pida, es decir, en estas situaciones, incluso aunque uno tenga fiebre y todo esto, normalmente no quiere beber agua fría, porque el origen de todo este cuadro patológico ha sido una invasión por viento frío y humedad, donde el viento es, donde el frío es el elemento más característico. De manera que aunque ahora haya curso agudo con síntomas inequívocos de calor, incluso en estas situaciones tú ofreces algo frío y la gente no lo quiere. De manera que vamos a utilizar temperaturas de ingesta moderadas, de modo que ese caldo o esa infusión que le puedas preparar no va a estar recién sacada del infierno, sino que va a ser algo que se pueda tomar a una temperatura templadita.
Y luego vas a tener que contrarrestar también utilizando cosas que nutran al bazo, porque necesitas aportar energía en un proceso en el que el cuerpo está gastando mucha energía en defenderse. Y entonces, por ejemplo, ¿qué cereales predominantemente utilizarías o qué tipo de alimentos tónicos del sistema digestivo, del bazo y el estómago utilizarías? Cereales. Vale, ¿cuáles? ¿Qué tipo de cereales crees que serían mejores? Algún integral, trigo sarraceno, algo así. Arroz. Avena. Vale, perfecto. Es decir, no habéis mencionado al trigo, que es un poco lo que yo quería ver si vais, porque es frío, porque es húmedo. Entonces, el sarraceno, por ejemplo, no aparece en estas listas, pero como os vamos a mandar más info, pero se lo categoriza normalmente como caliente o incluso muy caliente, según la clasificación que veáis. Entonces el sarraceno también es muy interesante, pero menos cantidad, porque tampoco queremos calentar en exceso el bazo y el estómago. Y luego los cereales integrales, porque aunque tarde, o sea, porque no aportan esa acidificación que generan los no integrales y porque aportan energía de manera más continuada. Pero por supuesto el arroz, que es un neutro, vendría muy bien. También los tubérculos, patata, yuca, batata, acordaos de ellos, son muy interesantes y lo puedes utilizar en mogollón de preparaciones, en la sopa, en un puré, en una crema de verduras, en cosas que tienen como base otros elementos, pero que ellos le aportan esa densidad, ese puntito de densidad nutricional que hace que ya una sola ración de un plato concreto sea muy variado nutricionalmente. Venga, ¿qué más cosas se os ocurren? Hemos dicho ácidos y amargos, ¿para qué? Para refrescar. Para refrescar, ¿para qué más? Que los líquidos, que no pierda más Hidratar. líquidos. Para que no pierda más líquidos, Para para contraer. conservarlos, para... Estabilidad. Exacto, para... lo de contraer aquí tiene la intención, pues a contraer por contraer tampoco, es de al contraer se conserva. Se conserva el yin, entonces es una manera de no perder líquidos, ¿de acuerdo? O sea, esa contracción tiene un sentido, no es porque sí, es para conservar líquidos. ¿Qué otros elementos ayudan? Venga, ¿qué otro sabor necesariamente? O sea, Algo o sea, para tonificar el pulmón, ¿no? Para fortalecerlo, zumo de pera o algo así, por ejemplo. por ejemplo, para fortalecer pulmón tenemos, primero, utilizar la madre, ¿verdad? La dinámica de 5 elementos que te dice, tenemos que tonificar un elemento a través de la madre y dispersarlo a través del hijo. La madre del metal es Tierra. la tierra, bazo y estómago. Entonces, tonificando, dando alimentos de sabor dulcecito, los cereales, bueno, ya sabemos, ¿no? De naturaleza moderada, neutra, tibia. En estos casos te interesa que lo que nutra la tierra tenga más esa naturaleza neutra tibia, porque los ácidos y amargos van a tender más a ser neutros frescos. Entonces, con los que estás nutriendo la tierra son los que van a moderar. ¿De acuerdo? Nos estamos moviendo con dos ejes. He oído un resoplido por ahí de pégame un tiro en el pie, ¿sabes? Pero en realidad nos estamos moviendo con dos ejes. ¿Vale? Entonces, vamos a nutrir al pulmón desde la madre, desde la tierra, y luego Cecilia ha dicho una cosa muy interesante y es un ejemplo que yo he puesto antes sabiendo lo que venía ahora, a ver si alguien se acordaba, y sí, alguien se ha acordado. Las peras. Podemos utilizar elementos que directamente, con independencia casi de su sabor y de tal, que por sus propiedades tengan la capacidad directa de actuar sobre lo que está más afectado ahora mismo, que en este caso es el pulmón. Entonces meteríamos cosas que hidraten pulmón, las peras. Y para moderar la posible naturaleza, que ahora no me acuerdo de cuál es la pera, se puede sencillamente hacer cocida, como si fuera en modo compota o como se haría en almíbar, pero lógicamente sin meterle el azúcar,
que ya bastante tiene la pera, se le puede añadir ahí una chispitita de canela en rama porque le modera la temperatura y le mejora el sabor. Y como la canela en rama es tibia y no es caliente, no estaríamos metiendo más calor en una situación de calor, sino que además estaríamos ayudando a que ese gin se asimile mejor. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, ¿Sí? pero son un Sí, sí. montón de conceptos. Exacto, es que es así como se trabaja en ciencia, o sea, en salud, se trabaja con un montón de conceptos porque es un terreno complejo. Es así. Entonces, apuntaros las cosas porque cuando luego os lo miréis para estudiároslo y demás, vais a entender mucho mejor las relaciones. Ahora quizá es todo un batiburrillo y después de toda una mañana en la que os estoy metiendo mucha cizalla, pues hombre, quizás estáis ya cansados y queréis parar. Pero apuntaos todo esto porque cuando lo podáis revisar con un poco de calma y de distancia, le veréis mucho sentido. Venga, nos quedan unos 12 minutitos de clase. ¿Qué más podríamos hacer? Ya no solo estamos hablando de comidas, ¿no? De tipos de alimentos, natural. ¿Qué tipo de temperaturas y de preparados vais a priorizar en ese caso? ¿Tibio? Tibios y cocinados. Sí, preparados, claro, preparados. ¿Qué manera de preparar los alimentos vais a priorizar? Hervidos. Cocido, salteado, ¿no? Es decir, Hervidos al vapor. exacto, cosas intermedias que moderen. No le vamos a meter fritos porque es muy caliente, porque meteríamos un poco más de humedad, ni de broma le vamos a meter asados porque es súper caliente. Vamos a optar más por estos hervidos y en los hervidos, lógicamente, está la categoría caldo. Un caldo se hace a base de hervir cosas. Los salteados, el vapor, pero ojo, el al vapor, en estos casos, que es muy buena idea porque conserva muy bien los líquidos de los alimentos, que se tome luego tibio, que no se coma frío, porque en este caso, aunque hay mucha manifestación de calor, no nos olvidemos que el origen primario ha sido un ataque en el que el frío se ha asociado a otros factores climáticos, de manera que a nivel de temperatura no nos interesa dar cosas frías, como mucho tibias, pero frías no, por mucho que haya que aclarar calor, ¿vale? Y aparte de, vale, hemos dicho, lo habéis dicho bien, hervidos, salteados, vapor, o sea, cosas, preparaciones intermedias, temperaturas, lógicamente, que oscilen entre lo templadito a lo tibio. Cosas crudas en este caso, bueno, a menos de que sea fruta, ojo, que también se puede tomar una pera cruda o un poco de... ¿Sandía funcionaría? Depende de la época del año. Depende de la época del año. Y además la sandía, por supuesto, elimina calor, pero si el origen del cuadro ha sido frío, viento y lluvia, no va a ser tan bien admitida. Puedes poner pera, puedes poner papaya, piña. Estamos pensando ahora en esta temporada, evidentemente las fresas son demasiado tempranas. Bueno, coco, gracias, coco, exacto. Tampoco hay que tomar 300 tipos de frutas, quizá con tomar 2 o 3 frutas durante mientras se pasa esto, pues ya está bien. ¿Qué más cosas vamos a poder incorporar a la alimentación que no sean necesariamente comidas? Agua. Agua y infusiones. ¡Infusiones! Sí, las infusiones son súper útiles, porque aunque sea una dosis de muy bajo grado, porque claro, el efecto, ¿no?, de esas plantas en las que simplemente están infusionadas no será tan potente como algo que lleva a otro proceso de cocción o directamente ingeridas, como pueden ser en las fórmulas herbales, pero
las puedes tomar a diario. Precisamente su baja dosificación te permite aumentar la frecuencia casi hasta el infinito. De manera que a través de las infusiones, una buena infusión que lleve una chispita de miel, un poquito de jengibre fresco, limón y alguna otra hierba que nos pueda ayudar. El crisantemo. Crisantemo o eucalipto o romero o no sé qué, es decir, veríamos cuál es la indicada, pero tenemos tantas cosas a nuestra disposición a través de las infusiones que, por ejemplo, esos elementos más ácidos, más amargos, los podemos directamente introducir con infusión. ¿Sí o no? Ese té verde, diente de león, cola de caballo, alcachofera, que nos van a ayudar a drenar ese calor, pero además lo vamos a estar haciendo a través de un preparado que es puro líquido. Por lo tanto, estamos optimizando esas funciones de drenar calor, de humectar, etcétera, etcétera. Tened muy presente siempre el tema de las infusiones porque son muy, muy útiles. Y fijaos, en este caso nos aportan líquidos con una temperatura que podemos modificar a nuestro gusto y con ingredientes que en ese aspecto pueden ser mejor llevaderos, porque a lo mejor a un chaval de 17 años los alimentos ácidos y amargos quizás no son y las verduras, si le han educado bien en casa, pues lo comerá sin problema, pero quizá no tanto. Quizá no le digas, ay, hay que comer alcachofas, que son muy buenas y te van a ayudar. Pero si se lo pones en infusión y mientras tanto tomas sopitas y cosas a base de cereales, tubérculos, con un poquito de verdura salteada o con un poquito de proteína no grasa para darle fuerza al estómago y al bazo para que pueda el cuerpo sostener, pero sin meterle cosas que no le gustan, pero consiguiendo esa función a base de infusiones, por ejemplo, ¿será más admitido? Que si, por ejemplo, es un alimento que no le gusta, pensad que es un chaval de 17 años. Es muy posible que la verdura no le guste. ¿Sí o no? Pues entonces, el tema infusión puede ser un salvavidas fantástico para esto y para otro montón de cosas. Beatriz, perdona que te interrumpa. Hay mucha gente que tiene, por lo menos yo tengo pacientes que tienen aversiones a las infusiones, hasta el olor de las infusiones. ¿Se podría trabajar también con aceites esenciales? Si sabes manejarlos, desde luego. Ok, vale. Claro, todo lo que puedas ayudar, con lo que puedas ayudarte es una herramienta útil. Está claro, qué duda cabe. Pero el tema, por ejemplo, de las aversiones, siempre hay un punto por el que se puede romper esa aversión. Anda que no me lo he encontrado. Uy, infusiones no. Y le explicas. Pues mira, gente que le da pereza beber agua, que no quiere beber agua, pero que luego, sin embargo, quiere depurarse y adelgazar. Y dices, entonces, ¿qué hacemos? ¿Saco la varita mágica que tengo en el bolsillo para que tú adelgaces así por arte de birlibirloque? Pues no. Te va a tocar cambiar cosas, porque si quieres cambiar cosas no puedes hacer las mismas cosas de siempre. Los pacientes también hay que ponerles en su sitio y hablarles, claro, porque a veces se vienen con la cabeza, o sea, pensando que... Es fundamental, perdona, es fundamental la educación y sobre todo la modificación de hábitos. Claro. Pero se me viene el caso concreto de una persona que, bueno, que está delgadita, que no tiene una mala calidad de vida ni factores pluripatológicos así a grosso modo, pero las infusiones nada. Y algunas le vendrían súper bien, pero no. Pues es una de dos. O le sugieres que pruebe, porque claro, muchas veces esas aversiones vienen de cosas de pequeño y es como, no, a mí de pequeño no me gustaba el pescado, nunca más como pescado. Primero, el paladar cambia, no todo depende de la forma de preparado, hay gente que cocina con más gracia que otra, de manera que siempre es buena idea hablar con esa persona y decirle, oye, ¿qué pasa? Es decir, ¿has probado todas las infusiones? Si tienes aversión, probablemente hayas probado una fracción pequeñísima y te estés perdiendo todas las demás. Mira, te sugiero que hagas una cosa. Prueba tal, de tal manera, con esto, con tal. A lo mejor si le añades un trocito de esto, un no sé qué al otro, modificas el sabor, de repente ya es otra cosa. Le explicas que quizá para conseguir esa acción es mucho más interesante, que por lo menos se lo plantee, que no pierde nada por hacer la prueba.
y dedicándole estos 5 minutos a sugerirle a la persona que cambie ese chip mental, porque las aversiones son normalmente chip mentales, porque tú puedes tener aversión a las acelgas porque ese sabor te repugna, pero no son los 300 millones de infusiones. ¿En serio tienes aversión a todos los sabores de todas las infusiones del mundo? Venga ya, eso es un chip mental. Entonces, a veces no está de más dedicar 5 minutitos, hacerle entender al paciente que los cambios de hábitos muchas veces siempre empiezan por hacer así, clic, y que le sugieres que pruebe tal y tal cosa de tal y tal manera a ver qué pasa. Que si no le gusta, pues ya está, no le gusta, pero que por lo menos lo intente, porque a lo mejor estamos desaprovechando una herramienta terapéutica muy chula, muy fácil, muy útil y sin prácticamente peligro alguno ni efecto secundario y se lo está perdiendo. Esto me ha pasado un mogollón de veces y la mayoría de la gente acaba cediendo porque entiende que, oye, es verdad, a lo mejor no lo he probado de tal manera. Bueno, a lo mejor yo me he obcecado. Sucede. ¿Que se cierran en banda? Bueno, tú tampoco les tienes que convencer de nada. Si al final el tratamiento es de ellos y no estás tratando con niños pequeños que son adultos, que no quieres, no quieres. Pues mira, hay jarabes determinados que se pueden utilizar. Si tú manejas aceites esenciales, pues aceites esenciales. Que no, oye, ¿no te gustan las infusiones? Pues te vas a hinchar a comer verdura de tal o cual manera. Ah, es que está ácido. Bueno, pues mira, el tratamiento es tuyo. Si tú no sigues mis recomendaciones, la eficacia del tratamiento será menor. Es decir, no podemos llegar a todo. El trabajo lo hace el paciente, o sea, el trabajo de hacer lo que tú estás proponiendo lo hace el paciente. ¿Que no lo quiere hacer? Pero también hay una parte de nuestro trabajo en ese sentido que consiste en ayudar a derribar o encontrar por lo menos los puntos flacos en el muro de las aversiones para colarnos por ahí y decir, hey, tenemos vía de entrada, venga, anímate a probar. Sí, yo creo que en este caso es una asociación olfativa, ese sistema límbico que te trae ese recuerdo y es esa... Exacto, esa asociación la que absolutamente. O sea, tiene. no puede ser que tenga aversión a todas las infusiones. No me lo creo. Es mentira. Es una cosita que está aquí. En su Yo creo chip que va por mental. ahí los estilos, exacto. Va por ahí. Ujú. Gracias. ¿De qué? ¿Qué más, compis? Hemos dicho infusiones, etcétera. Y si, por ejemplo, en este caso, el chaval de 17 años que dice, oh, hijo, me apetecería algo dulce, porque encima estoy malito, ay, tal. ¿Qué le podrías dar? ¿Qué cosillas así de ya algún caprichín a nivel dulce? ¿Se lo prohibiríamos durante 3 días? ¿Tendríamos alguna opción para decir, bueno, venga, sin empeorar el cuadro en cuanto a mayor calor y mayor humedad? ¿Alguna cosilla que se os pueda ocurrir? Algún bizcocho Galletas de avena. Habéis hablado a la vez y no me he enterado. He escuchado bizcocho, pero luego Iba a ha habido decir otra. bizcocho de harina de almendra con zanahoria o algo así. Bueno, podría ser una opción. Galletas de Algunos avena y frutos coco. secos. O pera con miel. Nueces, tal. O a proponer a lo mejor un poquito de nueces, proponer a lo mejor unos dátiles. Eso. O fruta desecada, pero que no tenga... Y pera al vapor con miel. También, por ejemplo, exacto, esa pera, hacer ese postre de frutas de frutas que sabes que puedes añadiéndole en la cocción un poquito de canela en rama, una chispita de canela o sirope de agave, que endulce un poco y le dé un poquito extra de ese sabor y se lo explicas. Mira, ahora mismo es mucho mejor que evites esto durante 3 días, que son 3 días, no es nada, es muy poca cosa, y tal, y prueba tal. Es decir, jugando con la fruta, la manera en la que la preparamos, la manera en que incorporamos, si podemos meter esos dátiles, que aunque son muy dulces, tienen un índice glucémico muy bajo y además tonifican bastante. El usar una chispita de miel de buena calidad, por favor, no esta que miel flores, que no, la miel buena es tirando a carilla, pero merece la pena gastarse esos poquitos euros de más porque realmente estás tomando miel y no miel con un concentrado de glucosa y maltitol. Una chispita, pues de eso, en las infusiones, también el regaliz, la corteza de regaliz también endulza bastante. Es decir, podemos buscarnos un poquillo la vida con estos elementos con los que estamos jugando para poder incorporar un poquitín de dulce, de alegrar, ¿no?, eso,
sin que se convierta en un castigo, porque estamos hablando de un chaval de 17 años. O sea, hay que contextualizar también en eso. En un adulto a lo mejor ni te planteas esta pregunta. Es como, mira, no, déjalo estar, es mejor que no. Pero con un chico de 17 años también hay que negociar con él, pero tener ciertas concesiones, ¿no? Para que se entienda y se asimile mejor el tratamiento dietético. ¿Y qué no daríais bajo ninguna circunstancia? Mientras estén estos síntomas agudos hasta que mejore. ¿Qué no daríais? Alimentos fríos. Alimentos fríos, muy fríos, tanto en temperatura como en naturaleza, ¿cierto? Vale. Salado tampoco. ¿Por qué salado no? Porque también, o sea, una cosa es que le demos gin, que le intentemos, pero si le damos mucho gin, ¿no? Ah, mucho. ¿Pero eso implica que no le podamos dar salado? No. Ahí No, está. Te has respondido tú sola, exacto. No podemos dar en exceso de, pero sí podemos dar salado. El chaval mínimo va a comer 3 veces al día. Anda que no podemos jugar con los sabores en esas 3 comidas para aportar gin, que el salado, por supuesto, también ayuda a refrescar, a humectar, etcétera, etcétera, a descender esa energía que ahora mismo está muy condensada aquí, por eso tiene opresión torácica, porque ese chi torácico no se mueve, no está generando el movimiento que tiene que generar hacia abajo y hacia arriba. Entonces nos interesa ayudar también a través de los sabores y de los colores a descender esa energía y movilizarla, que no se quede estancada. Entonces, claro que debes dar salado. La cuestión es, no te pases, pero con nada en general. Venga, ¿qué más cosas no daríais de ninguna manera? Alguien ha dicho cosas frías en naturaleza y en temperatura. ¿Qué más? Nada de lácteos, ¿no? Nada de lácteos, por ejemplo, por el tema de que entorpecerían la digestión, generarían más humedad, ¿vale? ¿Qué más cosas no daríais bajo ninguna circunstancia aquí? Harinas refinadas. ¿Ok? Y ahora ya centrándonos, por ejemplo, en tema de temperatura, que aquí es algo que Crudos. está muy... Nada de crudos, ¿no? Crudos por un lado, pero se os está olvidando el otro Fritos. extremo. Fritos. Calientes, especias, cosas muy calientes o muy calientes. Tenemos una fase aguda de calor. Por lo tanto, Fritos y evidentemente no vamos a dar cosas muy frías por lo del origen, por mantener el fuego digestivo, pero tampoco podemos dar cosas calientes ni muy calientes, tanto en preparación como en temperatura, como en naturaleza. ¿Y qué cosas así en naturaleza son calientes o muy calientes? Las especias. Especias. Y en esta fase aguda, de momento, poco o nada de picante. El picante será útil después, cuando haya una condición más moderada y ya el chi de pulmón sepamos por la sintomatología que está recuperando su movilidad. ¿Sí o no? Sí. Cuando hayamos conseguido bajar la fase aguda de calor y humectar y que ya tengamos claro que ya hay más líquidos en el organismo, pues porque las mucosas estén menos secas, porque la orina esté más clara y menos concentrada, porque la expectoración sea mucho más fluida, es decir, cuando tengamos claramente a través de los signos confirmación de que se ha disminuido la intensidad del calor y de que hay más líquidos orgánicos, si todavía hay que ayudar al pulmón a expulsar el factor patógeno, podemos incorporar ahí un pelín de picante para ayudar a esa movilización. Pero cuando tengamos claro que ya no estamos en una condición aguda de calor con sequedad por falta de líquidos orgánicos. Esto que quede clarísimo. Muy bien, bueno, compis, ha llegado el momento de dejaros descansar, lo que no significa que os durmáis en los laureles, que volveremos a vernos en un mes y que vamos a iniciar, bueno, en la clase de febrero estará Anita ya con nosotros de nuevo y luego en la clase del sábado y luego ya en la clase del domingo volveré a estar con vosotros. Y ahí retomaremos algunos conceptos de los que hemos estado hablando en estos días para profundizar, asentar y dar paso al temario posterior. Así que bueno, disfrutad de la tarde del sábado, del domingo este tan luminoso que tenemos. Estudiad un poco, repasaos las cosas
y os mandaremos un poco de info esta adicional a través de, ya veremos cómo, si a través de la plataforma o del WhatsApp, ¿de acuerdo? Así que bueno, un besito para Muchas todos. gracias. Muchas Beatriz. gracias. Buena información. Un placer y que Gracias. descanséis. Hasta la saludo a próxima. todos. Placer igual. Luego, Adiós. Chao. Beatriz, disculpa un momentito Sí. antes de irnos. Además de esta información adicional que has comentado que nos ibas a mandar, ¿va a haber algún caso clínico más para que podamos Sí. ir haciendo prácticas? Perfecto, vale. Sí. Nada más. El último módulo de todo el curso va a ser casos prácticos. Y además, Vale. ojo, ya os advierto, son casos prácticos que vais a tener que traer vosotros. Vale. ¿Vale? Pero O sea súper, que entonces, se aprende mejor. exacto, vais a tener que coger un caso, ya sea vuestro, de vuestro entorno, de algún paciente, de lo que queráis, pero va a ser algo que proporcionéis vosotros. Vale. ¿Ok? Porque tanta información recibida hoy que uno ya quiere ponerse a practicar. Ya quiero llamar a todos y decir que Pues que no- adelante, Pamela, adelante, hazlo, Sí, hazlo. pero yo, por ejemplo, tengo un caso que se me viene así en mente de un paciente anticoagulado que en tratamiento con Sintron y ahora mismo pues no sabría muy bien cómo orientarlo, la Pues verdad. hombre, es que acabas de empezar, Reina, y aparte para eso también tienes que estudiar cosas adicionales. Evidentemente este módulo es de dietética orientada a medicina china, pero en conjunción con cosas de medicina occidental, pero no da tiempo a ver un temario de qué ocurre con un anticoagulado, con un paciente... Claro, es que yo qué sé, en este- pero sin embargo, tú sabes lo que significa el tema de la anticoagulación. Sabes lo que significa, qué ocurre dentro del cuerpo, qué factores se están utilizando. Si tienes herramientas, si vas a tener herramientas para saber cómo orientar esa alimentación. Tampoco es tan difícil, ¿eh? Son 4 conceptos básicos. Ahora mismo y con tampoco... la cantidad de restricciones en cuanto a verduras y ciertos alimentos, la verdad es que ahora mismo, vamos, te diría que no sabría hacerla, pero bueno, espero que el curso me dé las herramientas para poder hacerlo. Insisto, el curso tampoco es que vaya orientado hacia esa dirección concreta. Sí, claro. Pero, sin embargo, sí vas a tener muchas más capacidades para entender cómo abordar una situación de este tipo. También, si De las acuerdo. tuvieras ahora que acabas de empezar, sería la leche. Sí, bueno, quizás no estaría haciendo el curso, que parto de cero totalmente, vamos. Claro, ¿no? Y que hemos dado 2 módulos y faltan 4. O sea, que aún hay muchas cosas que ver. ¿Vale? Ok, gracias. Muy bien, compis. A Gracias, descansar. cuídate. Buen día. Gracias, Chao. compis, Muchas igualmente a gracias. vosotros. Nos vemos en un Adiós. mesecito. Chao, chao.